Muy bien, vamos a entrar a una sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta para la doctora Lucía, el doctor Jaime, el doctor Teo? Muy bien, pues si no hay pregunta, sí, adelante, doctor. Una pregunta a la doctora de tomografía. Yo sé que tiene sus limitantes, pero ¿por qué a un paciente de niño que se le hace una tomografía, que se le manda a hacer una tomografía para X problemas, por qué no es un estudio completo? ¿Por qué realmente nos reportan? Es que no nos pidieron esto y no le hicimos screening, por lo tanto no tenemos una muy buena sincronía y por lo tanto no podemos descartar. Entonces hay a veces que cuando nosotros mandamos una tomografía es porque el eco nos dice algo y que no nos queda claro de la fisiopatología de esa situación. Y luego para los ecografistas un comentario nada más. Yo creo que el eco no es fácil en el paciente críticamente enfermo. Yo creo que podemos pasar todo el día aquí y no llegar a un acuerdo con los ecografistas. A veces como uno como intensivista tiene una mala manía de preguntar cuál es la fracción de inyección sin saber por qué el paciente está mal, ¿no? Y si el ecografista nos dice que tiene una fracción de inyección de 70%, pero nuestro paciente está chocado, llámese no cardiovascular o séptico, lo que sea, es como que no entendemos a veces, y al ecografista les cuesta mucho trabajo muchas veces evaluar bien el corazón, puesto que tiene muchas modificaciones en cuanto a minas, en cuanto a ventilación, y no se diga el posquirúrgico, ¿no? Que tiene muchas cosas en contra de una buena evaluación. Y en el eco transoperatorio, con todo respeto que se merece el doctor, podemos estar todo el día aquí y no estoy muy de acuerdo en el posquirúrgico porque da muchas falsas negativas en el paciente, sobre todo valvular, que es donde mejor nos puede hacer. Sin embargo, el paciente dice que tiene algo en el posquirúrgico inmediato y al llegar a la terapia intensiva, que dependiendo de dónde sea la terapia intensiva, que puede ser 10 metros o 100 metros, ya cambia toda esta porque estamos en otro momento. El corazón puede estar vacío después de la bomba, no tiene una buena contractilidad, tiene factores negativos. Entonces, yo creo que el eco hay que tomarlo con mucha inteligencia, pero buscar prácticamente factores que nos pudieran estar condicionando la mala y no una mala fracción de eyección. Yo estoy de acuerdo con el doctor que a veces uno como intensivista, lo único que nos preocupa es la fracción de eyección, pero creo que es lo que menos nos importa en esos pacientes. Gracias. A ver, nada más, ¿me puede aclarar un poquito la duda porque no me quedó claro a mí? Es que de repente mandamos a pedir para ver grandes vasos, ¿no? Y de repente el eco, el eco tiene otra cosa, y decimos, oiga, y no vimos bien el ventrículo, y nos dicen, es que no nos pidieron eso y por lo tanto no le hicimos un screen, no lo sincronizamos con esto. Entonces a veces no podemos ver más imágenes. Dicen a veces que el radiación, el medio de contraste es alto. Bueno, uno cuando trabaja en hemodinamia, créanme que nosotros bajamos a los pacientes sin creatinina a veces, y créanme que utilizamos más de 4 o 10 mililitros por kilo, y difícilmente tenemos problemas con el medio de contraste. Entonces a veces nos dicen, es que no... Bueno, pero ¿problemas en qué sentido? En reacciones adversas no, pero no sé cuál sea su casuística de nefrotoxicidad. Cero casuística de nefrotoxicidad. O sea, no la lleva o no ha presentado, no han presentado los niños falla renal con el uso. Bueno, nosotros por protocolo de seguridad todos los pacientes deben de llevar creatinina. Eso nos va a dar la pauta incluso de ver si en una necesidad se tiene que realizar protocolo de hidratación de nefroprotección o no, ¿sí? O sea, de por sí son niños que ya están complicados y todavía complicarles más con el medio de contraste, pues no. Por lo general se dosifica según el peso. Y bueno, pues no, en el angiotac no se utiliza grandes cantidades de medio de contraste. Sí, se cuida bastante eso, pero sí es necesario y sobre todo si es una herramienta que está a la mano, hay que hacer uso de ella. Ahora, no en todos los pacientes se va a hacer sincronía cardíaca, porque pues como ya dijimos va a incrementar la dosis de radiación. Tal vez es la valoración tal vez ventricular, si ya se hizo adecuadamente por ecocardio, entonces tal vez no hay necesidad de que yo lo haga con sincronía. Hay protocolos ya bien establecidos de que si la sospecha diagnóstica es una valoración extracardíaca,
ahí no se utiliza la sincronía. Si hay necesidad de valorar la raíz aórtica, que esas en estudios sin sincronía tienen muchos artefactos de movimiento, entonces ahí sí estaría justificado emplear más dosis de radiación. Entonces, el concepto en cualquier método de imagen que utilice radiación nos debe de regir el concepto ALARA, que lo más bajo de radiación posible, pues para disminuir el riesgo inmediatos y a largo plazo con la radiación, ¿verdad? Sin poner en riesgo, obviamente, la calidad diagnóstica. Tampoco trata de bajar de más la radiación y que queden dudas, ¿verdad? Entonces, por eso no en todos los pacientes se va a hacer la valoración con sincronía, ¿sí? Si ya tiene un buen estudio de ecocardio, no hay necesidad de hacerlo. Obviamente, por ejemplo, en los otros pacientes que necesitaban la valoración valvular y que tenían sus limitantes por ecocardio, bueno, pues ahí sí hay que emplear la sincronía cardíaca. En pacientes que se necesita valorar las arterias coronarias, obviamente pues son estructuras muy finas, ahí es necesaria la sincronía cardíaca. Obviamente las coronarias en pacientes muy pequeños pues no se puede, la verdad, no sale diagnóstico a pesar de la sincronía. E incluso para arterias coronarias, como son estructuras muy finitas, se necesita una frecuencia cardíaca para el estudio, no cualquier frecuencia es así pasarlo, ya se tiene que beta bloquear. En adultos que son arterias más grandes se necesita una frecuencia de 60 a 65 latidos por minuto. Entre más alta sea la frecuencia, mayor riesgo de que el estudio sea subóptimo, que tenga muchos artefactos por movimiento y que no pueda valorar continuamente toda la longitud de la arteria, ¿sí? Entonces, le digo, todo depende de cuál sea la duda. Esto es un trabajo en equipo, no es competencia, o sea, va a complementar la información que ya se tiene con otros métodos. No, y totalmente de acuerdo, doctor, con lo de generalmente cuando se lleva a un paciente una plastía, supongamos una plastía mitral, generalmente tenemos una insuficiencia leve a nivel de postquirúrgico o transquirúrgico, y posteriormente llega la terapia intensiva con una insuficiencia severa y el paciente ya después con edema agudo pulmonar, que son los casos menores, pero generalmente el hecho es tratar de evitar lesiones residuales de CIBs que no se detectaron, desprendimiento de parches, casos de estenosis mitral. En esos casos lo llevas, lo sacas a terapia intensiva y en un momento dado tienes que llevar una segunda bomba, que no es fácil. Entonces, más que todo esa es la función del transquirúrgico. Muy bien, pues efectivamente, como dice el doctor Jaime García, realmente el eco transoperatorio o después de la cirugía, sí, las condiciones del paciente son muy diferentes ya cuando está en la terapia, pero nos ayuda mucho a defendernos de los cirujanos. Habitualmente el paciente que está bien operado sale a la terapia y evoluciona muy favorablemente, pero ya nos dejaron una obstrucción pulmonar residual o conectaron el drenaje y quedó obstruido, es cuando empezamos a batallar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pues vamos a pasar a un receso de 15 minutos y al ratito nos vemos por aquí.